Y bueno, pues buenos días o tardes o cuando estés viendo esta grabación. Ahorita estamos en vivo y pues ahora empezamos en un estudio maravilloso de la carta a los Gálatas. Y la carta a los Gálatas es una carta muy controvertida y vamos a ver después por qué. Pero cuando nosotros empezamos allí, que vemos un estudio, por ejemplo, que vamos a estudiar la carta de los Gálatas, pues primero que todo tenemos que saber quién la escribió, porque así empieza la carta a los Gálatas, y a quién se los escribió y acerca de qué fue todo esto. Así que iniciando con esto, vamos a ver que lo primero que nos dice es que es el apóstol Pablo el que escribe esta carta. Y saben qué, conocemos más del apóstol Pablo, que fue, pues no fue de los 12 originales apóstoles, pero del apóstol Pablo conocemos más que de cualquier otro apóstol, ya sea porque se escribe de él o porque él mismo, al escribir las cartas, pues él menciona quién es él, de dónde viene, y por eso sabemos muchas cosas del apóstol Pablo. De hecho, una tercera parte del Nuevo Testamento es acerca de él o es escrito por él. Y esto incluye la segunda parte de Hechos. Si ustedes se acuerdan, la primera son los cuatro evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, y luego Hechos, que les decimos Hechos del Espíritu Santo, porque ya después de que viene el Espíritu Santo, todo es por el Espíritu Santo. Pero la primera parte de Hechos habla de Pedro, ¿sí? Porque obviamente, pues era el discípulo de Jesús. Y bueno, cuando Jesús muere y es resucitado, pues ahí está Pedro, ¿verdad? Pero la segunda parte de Hechos es cuando viene la conversión del apóstol Pablo. Y a través de todo esto, la segunda parte de Hechos, y después vemos todas las cartas que él escribe, ya sea a la iglesia, es decir, a grupos, ¿verdad? Iglesia, recuerden que es un grupo de gente que sale de sus casas para reunirse, o a individuos. Vamos a ver que hay estas cartas, ¿verdad? Entonces, fíjense, es la influencia del apóstol Pablo a través de todo lo que es Asia Menor y Europa. Es imprescindible que conozcamos quién es el apóstol Pablo, ¿sí? Entonces, para poder entender sus cartas, lo que él escribía, tenemos que saber de dónde venía y cómo llegó a ocupar esta posición tan importante. Sabemos, porque la Biblia nos lo dice, ¿verdad? Las escrituras, que su nombre original era Saulo. De hecho, se le decía Saulo de Tarso. ¿Sí? ¿Por qué Saúl o Saulo, verdad? Porque él era judío de judíos, así se dice él, y fue nombrado como el primer rey de los judíos. El primer rey de los judíos, ustedes saben que fue Saúl, ¿verdad? Que después fue seguido por el rey David. Entonces, él llevaba el nombre del primer rey de los judíos. Entonces, luego Pablo o Paulus es su nombre en latín, ¿sí? Y este es el nombre que vamos a usar nosotros porque es el que nos es pertinente para las cartas que escribió. Después de su conversión, él cambia su nombre y siempre le llamamos el apóstol Pablo. Él mismo deja el Saulo, ¿verdad? Saulo de Tarso, y empieza a nombrarse como el apóstol Pablo. Entonces, vamos a ver que él nació en una ciudad muy importante, en Tarso, y esta ciudad de Tarso está sobre prácticamente en el Mediterráneo. Ustedes saben que en aquel entonces, fíjense, Mediterráneo, para ellos el ombligo del mundo era el mar Mediterráneo, todo era alrededor del mar Mediterráneo. Entonces, fíjense cómo ahorita esto es Turquía, ¿verdad? Turquía es donde él nació prácticamente. Ahora, esta ciudad, ¿cómo era esta ciudad? Esta ciudad tenía la tercera universidad más importante en aquel tiempo. Después de Alejandría, todos
conocemos, ¿verdad? La famosa Alejandría, la biblioteca de Alejandría, que pues se quemó mucha de todos los libros que había ahí, etcétera, ¿verdad? Y Atenas. Entonces, Tarso era una ciudad universitaria, por decirlo así, y era precisamente haber nacido en esta ciudad. Hubo tres influencias muy importantes en la vida del apóstol Pablo. Y vamos a ver, primero que todo, él era judío y él se nombra así, judío de judíos. Sus padres eran judíos. Así que desde muy pequeño él fue enseñado en la Torá quién era el Dios de Abraham, Jacob, ¿sí? O sea, de sus antepasados. Entonces, fíjense, esto es muy importante de saber, porque se sabían las antiguas, el Antiguo Testamento se lo sabía de pe a pa. El Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Ese era su Dios, ¿sí? Entonces, él fue enseñado en las Sagradas Escrituras, que hasta ese entonces, pues obviamente nada más existía el Antiguo Testamento. Y aparte de eso también, fíjense, también él nació en la tribu de Benjamín. ¿Por qué es importante esto? Hasta la fecha, ustedes le preguntan a un judío, un verdadero judío practicante, él sabe muy bien de qué tribu viene. Inclusive tenemos amigas que se apellidan Leví, ¿verdad? Levi, pero bueno, es de la tribu de Leví. Fíjense cómo ellos conservan todo este linaje. Y bueno, obviamente la tribu de Benjamín era famosa porque produjo al rey Saúl, yo creo que también por eso él se nombra así, ¿verdad? Le ponen ese nombre. Y también sabemos que durante su infancia, el apóstol Pablo lo mandan a Jerusalén. Y ahí en Jerusalén hay una influencia muy importante, que es un rabino llamado Gamaliel. Era un rabino muy reconocido. Entonces, ¿cómo aprendían en ese entonces los judíos? Fíjense, ellos aprendían viviendo y andando con el maestro. Es decir, era precisamente lo que ahorita estamos peleando en la educación, una educación activa, no de que te preguntan cosas y ya te aprendes de memoria y ya nomás pones ahí las cosas. No, era aprendizaje de vida activo. Entonces él se va y es alumno a los pies, él mismo lo dice, de Gamaliel, ¿verdad? Entonces, y Gamaliel pues era una persona, lo vemos en Hechos 5, que él hasta cierto punto defiende a los cristianos y les dice, miren, no tienen que andar matando cristianos. Si esto es de Dios, va a permanecer, aunque ustedes hagan lo que sea. Y si no es de Dios este movimiento de cristianos, entonces van a perecer. Sin embargo, el apóstol Pablo, él no comulgaba con estos pensamientos. ¿Por qué? Porque lo vemos, fíjense, lo vemos persiguiendo y llevando y sacando a los cristianos de sus casas para llevarlos a juicio, a las prisiones que terminarían luego en el circo romano, ¿verdad? Entonces vemos un apóstol Pablo, pero ¿por qué? ¿Por qué hacía esto? Por sus convicciones de su tradición y de su religión. Y lo vamos a ver en Gálatas, cómo se expresa él acerca de esto. De hecho, nos dice, ¿verdad? En Hechos 7, que él participa, no es que participe él aventando las piedras, ¿se acuerdan de Esteban, el primer mártir cristiano? Pues él estuvo allí cuando apedrearon a Esteban y fue el primer mártir cristiano, porque Esteban, él habló de Jesús, él dijo sus convicciones y lo apedrearon los mismos judíos, porque lo consideraron
una blasfemia lo que él estaba diciendo. Y entonces, y el apóstol Pablo estaba allí a los pies y nos dice precisamente que él cuidó la ropa porque se quitaron las túnicas y todo para poder apedrear a Esteban. Sin embargo, él presenció algo muy impactante porque dice la palabra de Dios, y él estaba allí, que cuando Esteban lo estaban apedreando y estaba ya muriendo, dice que su rostro se levantó al cielo y él exclamó dice que su rostro brillaba y decía, veo a Cristo sentado a la diestra del Padre. Imagínense qué hermoso, ¿verdad? Entonces, pero esto no conmovió al apóstol Pablo. Él siguió persiguiendo a los cristianos. Y entonces, fíjense, en la segunda influencia del apóstol Pablo, vamos a ver que es que él hablaba el idioma griego. En aquel entonces, el imperio griego, ¿verdad?, que había precedido al romano, había colonizado, por decir así, toda el área mediterránea y entonces había unificado a toda esa área con un mismo idioma, el griego koiné. ¿Por qué era importante esto? ¿Por qué Dios hizo esto? Porque el evangelio tenía que ser esparcido y tenía que entenderse. Entonces, había muchos pueblos y había muchos idiomas y todo, pero gracias a la conquista de los griegos, ¿verdad?, del imperio griego, que después fue los romanos, greco-romano, por eso decimos greco-romano, porque los romanos ellos no tenían una lengua, adoptaron la cultura griega y el idioma griego. Entonces, vemos cómo toda esa área hablaba el idioma griego. Y esto, obviamente, fue algo que era una muy buena influencia en la vida de Pablo. Es decir, fue clave en la vida de Pablo. Él vivía en Tarso, él hablaba el griego, era la lengua, como les digo, de todo ese mundo que hasta ese tiempo se conocía. Entonces, después de que él es convertido y Dios lo llama a su servicio de misionero, él podía ir y hablar en cualquier parte de todo lo que se conocía en aquel tiempo. Tercera influencia importante para Pablo. Y vamos a ver precisamente en la carta de Gálatas que dice que yo fui escogido desde mucho antes. Y esta es la preparación que Dios le había dado. Fíjense, él estaba influido por la ley romana. Era un abogado. Cuando nosotros leemos las cartas de Pablo, vemos que él lo presenta prácticamente como un hecho legal. Es decir, él pone los testigos, él pone los puntos que debe de ser para que sea una cuestión legal y ampararse en la ley, ¿sí? Fíjense, su padre eh, había sido un ciudadano romano. Esto era muy importante. Y pues se podían hacer, él era judío, entonces tú dices, ¿cómo que era romano? Pues sí, porque se podía comprar el ser romano, ¿verdad? La ciudadanía romana se podía comprar o por servicios, por ejemplo, al ejército, etcétera, y entonces se adquiría la ciudadanía romana. Y eso en muchas ocasiones lo salvó de varias situaciones bastante álgidas, lo vamos a ir viendo. Entonces, Pablo era por herencia, era ciudadano romano y esto obviamente le daba ciertos privilegios que él usó muy bien en su trabajo misionero, ¿sí? Y entonces en alguna ocasión que lo iban a azotar porque lo iban a enjuiciar, él dice, hey, hey, soy ciudadano romano y conociendo la ley se amparó y esto no es legal.
inmediatamente los mismos romanos fueron los que lo tomaron, ¿verdad? Y porque los judíos lo querían matar. Entonces, sin embargo, todo esto no quiere decir que el apóstol Pablo era un privilegiado y que su vida fue llena de privilegios. Vamos a ver cómo este hombre con esta preparación lo dio todo, todo por el, por el Evangelio, lo dio todo por Jesús, ¿sí? Y fíjense, también vamos, él por eso, el apóstol Pablo, ustedes saben que murió pues decapitado, ¿verdad? No crucificado. ¿Por qué? Porque la ley romana no podía crucificar a un romano, ¿sí? A un ciudadano romano. Entonces, lo que hicieron, pues, bueno, ya veremos después cómo con Nerón, todo lo que sucede. Pero todo esto, estas tres influencias, le daban al apóstol Pablo todo un background, ¿verdad? En donde él podía ser todo lo que hizo él. Ahora, una cosa muy importante, no estamos exaltando al apóstol Pablo, porque yo creo que si exaltamos al apóstol Pablo, pues a un sape, ¿verdad? Porque él mismo siempre, siempre dijo, ya no vivo yo, sino Cristo, sino vivo para Cristo. Entonces, toda su vida fue exaltar a la figura de Jesús. Y vamos a ver por qué. Porque él tuvo en esa conversión que él tiene, es impresionante, es una de las conversiones y él lo narra y lo narra de diferente manera y nos da tips de diferente manera cuando él está hablando acerca de su conversión. ¿Y por qué es importante esto? Porque cuando tú hablas, cuando tú dices, oigan, vamos a ir, por ejemplo, cuando habló en el Areópago, vamos a ir a ver a una persona, va a hablar una persona, nos va a dar una conferencia una persona, pues lo primero que preguntas es, a ver, ¿quién es? ¿De dónde viene? ¿Cuáles son sus credenciales? ¿Verdad? Porque si yo te digo, oye, vamos a ver pues a un, no sé quién es, pero pues ahí va a hablar alguien o te invito a una conferencia, no vas a ir, ni lo vas a escuchar. Primero quieres saber quién es. Por eso el apóstol Pablo hablaba de todo, de su conversión, de quién era él, porque presentaba las credenciales para la credibilidad, porque la gente quería saber, y este que habla estas cosas, así decía, y así dicen la palabra, ¿verdad? Y este que habla estas cosas, ¿quién es? O por qué está hablando estas cosas que no entendemos, que no sabemos de dónde viene. Y entonces él presentaba sus credenciales, ¿verdad? Y vamos a ver, fíjense, cómo cuando él se convierte, primero que todo, es una conversión muy tremenda, pero lo vamos a ver, pero en este proceso hay varios pasos y queremos ver cómo el apóstol Pablo primero se da cuenta de quién es él, primero tiene un encuentro con Jesús, un encuentro poderoso con el mismo Jesús. Por eso mucha gente dice, pues es el 13º apóstol, ¿verdad? Y algunos hasta dicen, bueno, él fue el 12º, porque ya ven que Judas pues se mató, ¿verdad? Y entonces dicen, no, pues ahora Pablo es el 12º. Él nunca dice eso. Él tiene respeto y siempre habla de los 12 apóstoles. Y él dice que es un apóstol, pero como un abortivo después, porque él nunca conoció personalmente cuando Jesús estuvo aquí en la tierra a Jesús, pero vaya que lo conoció personalmente cuando Jesús se le presenta en el camino a Damasco. Y fíjense, él se convierte, es decir, se ve él quien es, se arrepiente de todo lo que ha hecho, de todo, y entonces se queda ciego 3 días y luego viene a un Ananías, ¿verdad? Que lo manda el Señor, ora por él y recibe el Espíritu Santo. Y desde entonces su vida cambió. Este proceso
es muy importante que entendamos, porque en todas las cartas del apóstol Pablo hay un sello muy importante. ¿Cuántas veces decimos, ay, bueno, pues yo ya acepté a Jesús en mi corazón, yo ya creí en Jesús como mi Salvador, y sin embargo, sigues viviendo la misma vida de antes, sigues haciendo lo mismo y no hay un cambio? Aquí el apóstol Pablo, esto es lo que nos reta en todas sus cartas y lo vamos a ver en Gálatas. Sí, es la carta de la libertad, pero siempre el apóstol Pablo, cuando hay una conversión verdadera, porque fue lo que él experimentó, su vida cambió 180 grados. Nada que ver su vida anterior con la vida de ahora. Ahí está, esa es la prueba. Por eso las cartas del apóstol Pablo son maravillosas. Nos hablan de los dones, nos hablan del amor, nos hablan de la verdadera conversión, ¿sí? Y nos reta. Entonces, fíjense, después de que Pablo es convertido por esta situación tan tremenda, esta conversión tan tremenda, él no empieza su ministerio inmediatamente. Para empezar, él era repudiado primeramente por los judíos, porque ahora decían, ¿cómo? Es un traidor. Que es judío de judíos, ahora nos está traicionando y ahora antes que quería, porque ellos consideraban a los cristianos como una secta que era en contra de los judíos, diciendo que el Mesías ya había llegado. Eso era una blasfemia. Y entonces, y era repudiado por los judíos con los que antes militaba y también por los creyentes, porque decían, ay, ¿a poco que anda matando, que mata cristianos y ahora anda predicando? Pues claro que no le creían. Fíjense, entonces, ¿qué es lo que pasa? Pasa mucho tiempo y él nos explica, nos dice que él, 13 años, cuando menos, pasan antes de que él empiece su ministerio, ¿sí? Aquí nos dicen en Gálatas, él se va a Arabia, está 3 años en Arabia, él metiéndose con Dios, con todo lo que, imagínense, toda la tradición que él traía, judío de judíos, a los pies de Gamaliel, ¿sí? Y ahora tenía que aprender a ver todo a través de los ojos del Mesías, el Mesías Jesús que había venido a salvarlo a él. Y entonces toda su teología cambia. Y vamos, dice, fíjense, también vamos a ver cómo él llegó a esa profundidad de teología, pues esos años le ayudaron mucho, porque él se metió realmente con el Señor, ¿sí? Y pues obviamente a través de las escrituras y revelación que Dios le daba, ¿sí? Y entonces, otra cosa que le llamó tanto la atención al apóstol Pablo, y lo vemos reflejado en sus cartas, es que cuando él se convierte, Jesús le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y Saulo entonces dice, ¿cómo que a quién eres tú, Señor? Pues yo no persigo a nadie, yo persigo a los cristianos, yo no persigo yo no te persigo a ti, ¿quién eres tú? ¿Sí? Entonces le dice, yo soy Jesús a quien tú persigues. Esta, este momento, esta situación, esta revelación que él recibe cambia todo y lo vemos reflejado en todas sus cartas. ¿Por qué? Porque él entiende en ese momento que nosotros somos el cuerpo de Cristo, que todo lo que alguien haga en contra de nosotros lo está haciendo al mismo Cristo, al mismo Jesús. Y eso es lo que él capta
en cuanto al cuerpo de Cristo, que lo describe maravilloso, ¿sí? Cómo somos todos, formamos parte de Cristo. Por eso, en su teología, ustedes van a notar una cosa. Nosotros muchas veces decimos, Jesús en mí, ¿sí? Eso no es tan bíblico. ¿Saben por qué? Porque Jesús está sentado a la diestra de Dios Padre. El que mora en nosotros es el Espíritu Santo y eso nos une, somos una unidad en Cristo. El apóstol Pablo, si ustedes se fijan, dice, yo en Cristo, nosotros en Cristo. Y esta es la teología que él dice. ¿Por qué? Porque él entiende allí que somos un solo cuerpo en Cristo. La cabeza es Cristo y lo dice, y lo vemos en sus cartas. Y nosotros formamos en Cristo el cuerpo de Cristo. Somos una sola iglesia, ¿sí? Y la cabeza, y no hay más, es Jesús. Lo vamos a ver también en Gálatas. Entonces, fíjense, todo este tiempo que él estuvo allí meditando sobre su conversión, meditando y recibiendo esa revelación, eso fue muy importante para él. Y vamos a ver, por eso él dice en la carta a los Gálatas, y no quiero estarme adelantando, ¿verdad? Pero dice, yo no recibí el evangelio de nadie, ni de apóstol, ni de nadie. Fue Jesús mismo el que me reveló, ¿sí? Y por eso él dice, yo no vengo a darles palabra de hombre, yo vengo a hablarles en nombre de Jesús. Y entonces vamos a ver, fíjense, cuando el apóstol Pablo va a Jerusalén, que lo menciona aquí también, ¿verdad? Va a Jerusalén para entrevistarse con los apóstoles, ¿verdad? Pues esto era así como una gran consternación para el apóstol Pedro, para los demás apóstoles que se habían quedado en Jerusalén, porque aquí venía uno que no había sido apóstol de Jesús y que andaba esparciendo el evangelio por toda Asia Menor hasta Europa, ¿sí? Entonces vemos ahí esa tensión y habla muy bien, lo describe muy bien en la carta a los Gálatas. Por eso la carta a los Gálatas a veces dice cómo ese enfrentamiento entre el apóstol Pedro, que era la cabeza de la iglesia en Jerusalén, de donde había salido todo, y el apóstol Pablo. Y lo vamos a ver. Y vamos a ver también cómo inicia en esta ciudad de Antioquía, ¿sí? Y Antioquía era una ciudad muy lejana de Jerusalén, porque había sido llamado a los gentiles, ¿verdad? Sin embargo, vamos a ver cómo el apóstol Pablo va a Antioquía, donde se funda la primera iglesia cristiana. Y vamos a ver qué es lo que hace. Fíjense, pero el apóstol Pablo, él se va a la iglesia de Antioquía y a través de los ancianos que estaban allí, ellos imponen manos sobre Bernabé y Pablo y entonces los envían de misiones, a ser misioneros. Esto es muy importante, cómo la iglesia a través del Espíritu Santo los envía a ellos, ¿sí? Y no, él siempre acató lo que es el cuerpo de Cristo, porque nosotros vemos y quién de nosotros no es, no, yo me voy por mi lado y yo soy autónoma y yo hago esto y lo otro. Por eso aquí tenemos al apóstol Pablo siempre conformando parte del cuerpo de Cristo. Por eso Dios nos dice, no dejen de congregarnos. Por eso tenemos que estar unidos en el cuerpo de Cristo. No somos llaneros solitarios que andamos allá por nuestra
por donde nosotros queremos, ¿verdad? De hecho, en los viajes misioneros, muchas veces el apóstol Pablo dice, yo queríamos ir a esta ciudad y a esta ciudad, pero el Espíritu Santo no nos dejó, nos dijo que fuéramos a otro lado, ¿sí? Ahora, ¿cuál era la estrategia de la misión del apóstol Pablo? La estrategia era plantar comunidades en que el reino se estableciera, el reino de los cielos se estableciera. Y era en ciudades importantes, lo vamos a ir viendo, ¿sí? Ahora, él llegaba a una ciudad y no crean que nada más ahí se quedaba. Y plantaba la gente, ¿verdad? La iglesia y él se iba. Por eso escribe las cartas, porque él se quedaba ahí algún tiempo, a veces 3 años, a veces más, a veces año y medio, y dejaba gente preparada, pero nunca se desentendía de las iglesias que él formaba. Esto es muy importante. Esto es el discipulado, ir y hacer discípulos. A través de las cartas, el apóstol Pablo discipulaba a las iglesias. Por eso son tan importantes para nosotros, ¿verdad? Entonces, él andaba siempre, siempre, siempre viajando frecuentemente, pero nunca perdía el contacto con las congregaciones que él tenía. Y las cartas, como les digo, pues era la forma en que él se mantenía en contacto, ¿sí? Y vamos a ver que el apóstol Pablo era una persona en apariencia, pues era una apariencia que no tenía no era muy agraciado, y él lo describe y lo vamos a ver también. Entonces, pues dice que era encorvado, narizón, etcétera, ¿verdad? Pero él lo que sí dice muy bien, ¿verdad? Es que tenía una gracia y un favor de Dios impresionantes. Fíjense cómo el Dios escoge al menos agraciado. De hecho, dice que Jesús no era tampoco agraciado, ¿verdad? Entonces, a alguien, el menos agraciado, para mostrar que es su favor y su gracia lo que brilla a través de las personas. Entonces, fíjense, y lo más importante aquí que vamos a ver también, cuáles eran, como lo hemos dicho ahorita, no estamos exaltando la figura del apóstol Pablo, no estamos exaltando quién era el apóstol Pablo, sino la preparación como Dios lo escogió a este hombre para dejarnos un legado de cartas tan impresionantes como es Romanos, como es Gálatas, como es Corintios, ¿sí? Y vamos a ver por cuáles eran los temas principales del apóstol Pablo, ¿sí? No por sus cualidades humanas, sino por esto. Él vivía para una sola causa, vivía para una sola persona. Él vivía para Cristo, él vivía para Jesús, ¿sí? Y fíjense, en la carta a los filipenses, el que dice, para mí el vivir es Cristo, para mí el vivir es Cristo. Desde el momento en que él se topa con el Señor Jesús, que el Señor Jesús se le aparece allí en Damasco, desde ese momento toda su vida es centrada en Cristo, toda su vida es centrada en Jesús, en el Mesías, ¿sí? Su Redentor. Así que él mismo decía, y si me muero, mejor, mejor porque voy a estar con mi Jesús. Pero bueno, estoy aquí por causa de ustedes, por amor a ustedes, porque aquí me tiene Dios con ustedes, pero por mí yo ya estuviera con el Señor. Era su pasión, era su amor, ¿sí? Y fíjense, y él
muchas veces se llamaba a sí mismo esclavo de Cristo, doulos. La palabra doulos, y esto es algo importante, ¿verdad? Porque un esclavo, tenemos nosotros la idea, la imagen, que un esclavo es alguien que se maltrata, es alguien que tiene uno derecho sobre su vida, etcétera. Y muchas veces dicen, pues es que Dios permitía esclavos. La palabra esclavo en el hebreo no significa lo mismo que hemos nosotros ahora tomado esa palabra y la hemos pervertido. Doulos quiere decir que estoy en deuda con. Cuando Dios decía que había, en la cuestión de los esclavos, dice, por ejemplo, cuando tú le debías algo a alguien y no le podías pagar, entonces tú eras su esclavo, ibas y trabajabas para él, claro, sin remuneración, no porque no te pagara, estabas pagando tu deuda y entonces tenías que pagar esa deuda con tu trabajo. Inclusive, muchas veces la familia también se iba para allá, ¿verdad? Pues tenía que subsistir también de algo, pero había leyes muy estrictas respecto a eso, porque decía Dios, al séptimo año, no importa lo que le hayas prestado, él queda libre. Había muchas leyes ahí que protegían esa situación. No podían perder en el jubileo, todas las tierras tenían que regresar a sus dueños originales, etcétera. Aquí lo importante es cuando el apóstol Pablo hablaba de que soy esclavo de Cristo. No es de que Cristo lo maltratara o que fuera, claro, pasaba muchas vicisitudes, pero él siempre vemos esa deuda. Estoy en deuda con mi Señor. Y eso es algo también que permea y ahorita vamos a explicar eso. Entonces, fíjense, en segunda de Corintios, el apóstol Pablo, él se llama embajador. Él sabía también, era deudor de Cristo, pero él sabía también que cuando él representaba a Jesús, él era embajador de Jesús. ¿Y qué es un embajador? El que lleva de un reino, es decir, de un territorio que es el reino de los cielos. Él no era de aquí, él era un embajador de Cristo, del reino de los cielos, ¿sí? Y entonces fíjense, él estaba consciente de que era un deudor de Cristo, pero también un embajador del reino de los cielos, ¿sí? Y entonces esto contrasta mucho porque él siempre dice, yo en Cristo, ¿sí? El Espíritu Santo en mí, pero yo en Cristo como parte del cuerpo de Cristo, ¿sí? Y bueno, muchas veces escuchamos ahora que Cristo en mí, ¿verdad? Pero él siempre decía, yo en Cristo. Y por eso tenemos estas cartas que nos enseñan qué es ser la iglesia universal, el cuerpo de Cristo. Y entonces, fíjense, segundo, si él vivía para el evangelio, era un evangelista, ¿sí? Él vivía para el evangelio, eso era su tema. Entonces, en prisión, cuando estaba encadenado, cuando estaba en prisión, imagínense, era considerado tan importante prisionero que él estaba siempre amarrado con cadenas a un soldado romano en 3 turnos, 8 horas cada turno del soldado romano. Y él que decía, aquí lo tengo para hablarle del Evangelio, para darle las buenas nuevas. Y lo tengo, él no se consideraba el cautivo. Dice, él está cautivo y yo le voy a hablar del Evangelio, ¿sí? Entonces, imagínense, era una cuestión de verdad, una pasión para él esto. Y, y vamos a ver que hay, bueno, los que estudian todo esto, ellos nombran los mensajes, el Evangelio
del apóstol Pablo es escatológico, ¿sí? ¿Y por qué? ¿Por qué escatológico? Porque él siempre hablaba de las últimas cosas, porque para él el evangelio era, sí, lo que estaban viviendo en ese momento, pero también él veía hacia el reino de los cielos, ¿sí? Entonces siempre le daba esa profundidad, esa eternidad, palabra de eternidad en el Evangelio. Y era también un evangelio ético, le llaman ellos ético. ¿Por qué? Porque no era nada más presentar el Evangelio, cree en el Señor Jesucristo, ¿sí? Y serás salvo tú y tu casa. No, sino que él decía, a ver, ¿hay una transformación en ti? Verdaderamente estás viviendo en todas las cartas y en Gálatas también nos va a decir, ah, sí, este es el evangelio puro, pero ¿cómo estás viviendo tu vida? ¿Hay una transformación? Ese es lo más importante, porque el apóstol Pablo decía, el evangelio transforma. Y lo hemos dicho muchas veces en estas pláticas. Aquí no venimos a aprender eh, eh, historia o geografía, que aprendemos muchísimo de eso. Y la palabra de Dios también aprendemos, perdón, mucho de la palabra de Dios. Venimos a ser transformados. El Evangelio es transformador. Tu vida cambia completamente, porque eso es lo que predicaba el apóstol Pablo, porque eso fue lo que a él lo transformó. Él lo vio en su propia vida y lo vemos todos también. Y tercero, y lo más importante, él siempre, ¿por qué decía que era un doulos, un esclavo de Jesús? Porque era deudor de Jesús. ¿Por qué? Porque nunca perdió esa capacidad de asombrarse del hecho de que siendo él quien era, habiendo hecho lo que él había hecho, Jesús mismo hubiera tenido misericordia de él y lo hubiera trasladado del mundo de tinieblas donde él estaba al mundo de la luz de Jesús. Haberle revelado el Evangelio, haberlo perdonado. Por eso él predicaba la gracia de nuestro Dios, de Jesús, al haber transformado su vida, el que era el más despreciado de todos los cristianos, habiendo hecho todo lo que había hecho. Y nunca dejó de agradecer y de ver que su salvación era totalmente inmerecida y que Jesús le había dado esa oportunidad de la vida eterna que nunca él hubiera podido alcanzar por sus propios méritos, por sus propias fuerzas. Y por eso vemos esa palabra, gracia. La gracia es gratuito, es por el puro afecto de su voluntad, que quiere decir que recibimos lo que tú y yo y nadie merecemos. Es por gracia, porque dice, y él lo dice, porque Jesús murió por nosotros cuando éramos pecadores, cuando no lo merecíamos. Y esta gracia producía una gratitud en el apóstol Pablo que lo motivó a salir, él pasó por cosas tremendas, pero la gracia de Dios sobre él era algo que lo conmovía y quería compartir contigo y conmigo. Vamos a orar. Gracias, Padre, te damos, Señor, porque exaltamos el nombre de Jesús,
porque por su gracia, por su favor, nosotros siendo quien somos, no mereciendo nada, Señor, siendo duros de testarudos y siendo quienes somos una y otra vez, Jesús nos llama para ser el centro de nuestras vidas, como el apóstol Pablo. Gracias, Señor. Bendecimos tu nombre, bendecimos tu amor por nosotros, Señor, que ni siquiera podemos comprender. Padre, que nunca despreciemos esa gracia, ese favor, que solamente tú y ningún hombre, porque así decía el apóstol Pablo, no soy yo, sino Cristo que está conmigo. Gracias, Señor. Espíritu Santo, esa revelación, nosotros queremos ser parte del cuerpo de Cristo. Gracias, Señor, porque somos parte tuya. Nos has adoptado, nos has abrazado y por tu gracia nos has trasladado de donde estábamos ahora a ser tus hijos. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.